En este video vamos a mirar los cambios que tiene la renta y complementarios a partir de la ley 1607 del 26 de diciembre del 2012. Antes de entrar a mirarla, ¿qué es renta y complementarios? ¿Qué es este impuesto? El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por el impuesto de renta propiamente dicho y el complementario de ganancias ocasionales. Se genera cuando se obtiene rentas o ganancias ocasionales durante el año gravable que sean susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio del contribuyente. Teniendo en consideración los costos y gastos en que incurre para producir este incremento. El impuesto de ganancias ocasionales es un tributo que está diseñado para gravar los ingresos extraordinarios, es decir, aquellos que no son de frecuente ocurrencia, tales como herencias, legados, donaciones, entre otros. En el impuesto de renta y complementarios hay unos obligados y otros que no están obligados a presentarlo. En el artículo 7 de personas naturales no están obligados aquellas personas que presenten un patrimonio bruto inferior a 4.500 VTs, unos ingresos brutos inferiores a 1.500 VTs, un consumo de tarjetas de créditos inferiores a 2.800 VTs, unas compras y consumos menores a 2.800 VTs y unas consignaciones bancarias menores a 4.500 VTs. Los que suban de estos topes sean personas naturales, porque ya las jurídicas por naturaleza tienen que declarar renta. Entonces, estas personas naturales ya tienen que declarar renta en el formulario 210 y las personas jurídicas lo tienen que declarar en su formulario 110. En el artículo 329, clasificación de las personas naturales, aquí ya nos clasifican en dos clases: empleados y trabajadores por cuenta propia. En los empleados se unen los empleados dependientes y los empleados independientes. Los vamos a conocer en la siguiente filmina. Se entiende por empleado toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 80% de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independiente de su denominación. Esto quiere decir que aquí no recogen tanto, como lo decía anteriormente, los dependientes o los independientes, sea cualquier clase de vinculación que tenga. Esto es para mirar la parte del tributo. Otra clase de empleados:
Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado serán considerados dentro de la categoría de empleados siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual a o superior a 80% al ejercicio de dichas actividades. Aquí lo que nos hace es una explicación de todos los profesionales y técnicos que presten sus servicios de cualquier manera u otra, siempre y cuando no desarrollen las labores con maquinaria o equipo especializado. Aquí no nos los está determinando y nos está enfatizando cómo definir qué es el empleado. Otra clasificación que nos da este artículo son los trabajadores por cuenta propia. Lo definimos. Se entiende como trabajador por cuenta propia toda la persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 80% de la realización de las actividades económicas señaladas en el capítulo 2 del título quinto del libro 1 del Estatuto Tributario. Los ingresos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales no se rigen por lo previsto en este capítulo, sino por lo previsto en el numeral 5 del artículo 206 de este estatuto. También las personas naturales residentes que no se encuentran clasificadas de alguna de estas categorías en las que trata el presente artículo están reguladas por el decreto 960 de 1970. Las que clasifiquen como cuenta propia, pero cuya actividad no corresponda a ninguna de las mencionadas en el artículo 340 de este estatuto, y las que clasifiquen como cuenta propia y perciban ingresos superiores a 27.000 VTs, seguirán sujetas al régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios contenido en el título primero del libro 1 de este estatuto únicamente. Nos damos cuenta que aquí lo clasifican y están clasificando a todas las personas. Por lo tanto, deben de conocerlo mejor para que no tengan problemas después de no haber presentado su declaración de renta. Aquí nos están diciendo que deben, si por el ordinario, renta ordinaria, o por los otros dos que vamos a explicar. En el artículo 331 nos van a definir qué es el imán y quiénes lo tienen que declarar. El impuesto mínimo alternativo nacional imán para las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados es un sistema presuntivo y obligatorio de determinación de la base gravable y alícuota del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no admite para su cálculo depuración, deducciones ni aminoraciones estructurales, salvo en la prevista en el artículo 332 del Estatuto Tributario. Este sistema grava la renta que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos brutos de cualquier origen obtenidos en el respectivo periodo gravable, los conceptos autorizados por el artículo 332 de este estatuto. Entonces, si miramos, está muy específico. Aquí no se puede deducir. Sin embargo, el impuesto lo define la tabla del artículo 333 del Estatuto Tributario. Es importante mirar que esa tabla comienza
desde un rango de 1548 VTs y tiene que pagar un impuesto de 1.05 VTs. Para todos los rangos existe el impuesto. Entonces, siempre y cuando declare por el imán, debe acogerse a esta tabla. En su artículo 334 vamos a definir otro impuesto alternativo que es el IMAS para empleados. Es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, cuya renta gravable alternativa RGA en el respectivo año gravable sea inferior a 4.700 VTs y que es calculado sobre la renta gravable alternativa determinada de conformidad con el sistema del impuesto mínimo alternativo IMAN. A la renta gravable alternativa se le aplicará la tabla de este mismo artículo 334. Si miramos la tabla, también tiene un rango mínimo que es 1548 VTs y declara 1.08 del impuesto. ¿Cuál sería la firmeza de esta liquidación privada? Entonces, en el artículo 335 nos habla sobre ello. La liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que se aplique voluntariamente, porque este es un impuesto voluntario, del sistema de impuesto mínimo alternativo simple, quedará en firme después de 6 meses contados a partir del momento de la presentación, siempre que sea debidamente presentada en forma oportuna. El pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional y que la Administración no tenga pruebas sumarias sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastróficos y pérdidas por calamidades u otros. Los contribuyentes que opten por aplicar voluntariamente el IMAS no estarán obligados a presentar la declaración de impuestos sobre la renta establecida en el régimen ordinario. Bien clarito nos dice en este artículo quiénes son los que deben aplicar este impuesto. Es necesario que si lo aplica voluntariamente, pues ya viene una serie de alternativas en las cuales es interesante y que por lo tanto ayuda a que el comerciante pueda obtener beneficios. En el capítulo 2 del artículo 336 del Estatuto Tributario, trabajadores por cuenta propia, nos dicen quién tienen que presentar esta renta. Dice, el impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales residentes en el país que sean trabajadoras por cuenta propia y desarrollen las actividades económicas señaladas en este capítulo será determinado por el sistema ordinario contemplado en el título primero del libro 1 de este estatuto. Además, los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades económicas señaladas en este capítulo podrán optar por liquidar el impuesto sobre la renta mediante el impuesto mínimo alternativo simplificado IMAS, a que se refiere este capítulo. Pero me dice es siempre que su renta gravable alternativa del año o periodo gravable se encuentre entre los rangos autorizados para este, o sea, menores a 4.700 VTs.
El cálculo del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario de liquidación no incluirá los ingresos por concepto de ganancias ocasionales para los efectos descritos en este capítulo. Entonces nos damos cuenta que está explícito en la norma quiénes tienen que acogerse y quiénes no se acogen a la presentación de este formulario. La determinación del impuesto de la renta gravable alternativa nos lo da la tabla del artículo 340, que inicia con un rango de 4.057 VTs. A partir de ahí comienza el impuesto sobre el IMAS para trabajadores por cuenta propia.